golpe a golpe sobre el yunque que arranca ignorancias, forjando sueños transformados en realidades que rompen limitantes. Libro 26. Empoderamiento del psicoalquimista. Alquimia del alma. Quinto módulo. Abriendo camino. Por el Dr. Science Julián Pérez Gutiérrez. A. Abriendo camino. Para que el alquimista pueda seguir su camino adecuado, se hace preciso entender de todos esos obstáculos que pueden estar desviando o alterando los efectos del alquimista. Por ello, tomar conciencia de nuestra realidad es como establecer el punto de partida, necesario para abordar la mejor estrategia para establecer la ruta por la que llegar a nuestro destino. 1. El usurpador poder del conflicto transmutado en aliado. Para saber cómo llegar a un sitio en concreto, punto de llegada, se hace primero necesario saber dónde estamos, punto de partida, pues no es el mismo camino el que ha de recorrer el que vive en Galicia que el que vive en Alicante si quieren llegar a Madrid. Es por ello que antes de iniciar el camino hacia nuestra maestría del psicoalquimista, necesitamos saber nuestro grado de empático sociópata psicópata, pues en cada caso el camino a recorrer es distinto. Una vez conocido nuestro punto de partida, podremos mejorarlo con el sintonizador de los 3 sellos, como previo paso antes de iniciar nuestro camino. 2. De empáticos, sociópatas y psicópatas. Todos, en mayor o en menor medida, tenemos defectos o excesos en estos rasgos de la personalidad, marcados y potenciados por miedos provenientes de traumas experimentados y por limitaciones de malas educaciones recibidas. La sociedad actual de esta época de alta tecnología de la comunicación es precisamente la que más tiende al individualismo, que más se aparta de la unicidad, y es por ello que de rasgos psicopáticos de violencias, mafias, corrupciones, guerras, miserias, etc., está cada vez más lleno este mundo, porque recibimos más dosis de información sensacionalista al respecto de lo que nunca antes recibió el ser humano, y ello está claro que va acrecentando nuestra insensibilidad. Hasta las manipulaciones de los disfrazados de ONG e iglesias que exponen las miserias más duras de los necesitados, no con fines, sin embargo, de resolverlas, pues se les acabaría la gallina de los huevos de oro, sino con el fin de simplemente impactar y ganar poder carente de escrúpulos y moral. Lo contrario al amor es la psicopatía. Lo contrario al agradecimiento y la admiración es la sociopatía. El empático equilibrado, 40% a 60%, es un individuo estable y armónico, si bien sus extremos también generan limitantes en la persona, tal como se observa en la tabla de testaje. Todos los caracteres extremos precisan de una astucia social para encubrirse, con lo que han de realizar un gran esfuerzo en la medida de su intensidad extrema, haciendo ello que el ingenio y la manipulación se les desarrolle a unos niveles a veces hasta excepcionales. Por lo que en ocasiones, debajo de una fachada amable, comprensiva y cordial, se puede esconder esta personalidad alterada que si en la vida no le surge ningún conflicto que la detone, tal vez pueda pasar desapercibida. Si bien cuando es despertada, suele reaccionar explotando con toda la agresividad acumulada. Agresividad esta que suele provenir de malos tratos recibidos de la infancia por personas que también posiblemente recibieron de malos tratos en su infancia. Quien no recibe del suficiente amor y estabilidad no dispone de ello para aportarlo a su entorno, pero sí que puede desarrollar estrategias para intentar que pase desapercibida su carencia. El que recibe negatividades termina por aportar negatividades a su entorno, y el entorno se lo devuelve multiplicado, generándose así un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo, del que es necesario aprender a salir antes de iniciar el camino hacia la maestría del psicoalquimista. A. Empáticos, simpáticos. Es el que siente mucho en sí mismo los males o bienes ajenos.
B. Sociópatas, insociables. Es el que en su fuero interno no respeta las normas sociales establecidas. Si el grado de sociopatía es elevado, tampoco respetará las normas en su vida y modo de proceder. C. Psicópatas, inmorales. Son los psicópatas por encima del 70% los que disponen de la agresividad acumulada suficiente para ser un buen delincuente, mafioso o asesino, pues para ellos las únicas reglas verdaderas son las que ellos mismos dictan y se imponen, por lo que todo el que las incumple se merece de su omnipotente castigo con el que disfrutan al aplicarlo. Todo ello hace que estas personas aprendan a desarrollar estrategias de camuflaje muy buenas para que su maldad pase desapercibida, pues en muchas ocasiones la vida les deja patente que estas maldades generadas son castigadas duramente. 3. La vida y los negocios. Existe una similitud entre la vida y cómo funcionan los negocios, por lo que este símil podrá ser de utilidad para entender aún mejor las 6 facetas que conciernen al ser humano. A continuación, la siguiente tabla. B. Caos y sabiduría. El caos o incertidumbre no es más que un desconocimiento o ignorancia, pues todo lo que existe tiene implícita la sabiduría del cosmos. Cuando hablamos del 93,34% de caos y 6,66% de orden, nos referimos a ese caos y orden aparente, pues en realidad todo lo existente obedece a un orden, aunque algunas cosas puedan ser interpretadas como caóticas debido al desconocimiento de las mismas. Todo caos es necesario para el mantenimiento del orden, y todo orden es motivo de la existencia de eso que denominamos caos. Cuando se habla de lo probabilístico que concierne al orden y al caos, no se habla de azar ni de casualidad o suerte, pues todo obedece a una misma inteligencia que para ofrecer frutos con sus árboles considera necesario de las raíces enterradas y el abono para nutrirse. C. Empoderamiento del psicoalquimista y el sofismo. Como ya hemos estudiado en el libro anterior 25, segundo módulo, apartado B, el sofismo, o sabiduría del sabio, del siglo V a.C., fue una tendencia filosófica encaminada a desvelar las verdades más ocultas de la vida, que siempre resultan ser positivas, como corresponde a la sabiduría implícita en la creación. Esta filosofía demostraba que todas las experiencias que nos acontecen, aunque tengan apariencia negativa, conflictos, tienen una explicación, motivación y necesidad para beneficiarnos, oportunidad de victoria. Tal como reza el refrán, no hay mal que por bien no venga. Es por ello que los verdaderos principios originales del sofismo tienen una similitud con los principios de la psicoalquimia, por lo que resulta de gran utilidad para que el psicoalquimista pueda acceder a su despertar y adquirir del poder necesario para transmutar los conflictos en oportunidades de victoria. Veamos y analicemos entonces las reglas o principios fundamentales del verdadero sofismo desde una perspectiva más novedosa y evolucionada propuesta por el autor de esta obra, tal como se expone también en la tabla de texto del apartado D. 1. Materia, somas. Lo que interpretamos como materia o no materia son ilusiones o convenios estipulados para diferenciar cualidades, pero no son realidades absolutas. De aquí que el cientificismo o creencia en lo que se puede pesar, medir o contar no resulte adecuado como punto de apoyo para mover mi mundo o punto de referencia estable para poder orientarnos en nuestra vida. 2. Sofismo, convencer. El estudio filosófico de la disciplina sofista tenía como objetivo fundamental el cuestionamiento permanente de toda interpretación humana limitante para mejorarla, transmutando hasta las verdades más aparentes. Y para ello se hacía uso de la retórica,
Es el arte de la persuasión a través de palabras contundentes y bellas. La oratoria es el arte de la elocuencia con eficacia y deleite. La dialéctica, ciencia filosófica sobre el raciocinio encaminado a rebatir, desmentir y discutir los hechos como medio para investigar sobre la verdad. Se trata con ello de convencer para superar los limitantes que permitan evolucionar, y no todo lo contrario, como así derivaron los principios del sofismo. También la erística o arte filosófico socrático de convencer persuadiendo tiene cabida en estos cometidos, pero siempre entendiendo que estas disciplinas son como armas de doble filo que dependerá del uso que se haga de ellas, bien para evolucionar o ayudar a evolucionar, o bien para esclavizar o esclavizarse a uno mismo. 3. Paradigmas, verdades asumidas. Existen verdades asumidas que son tales porque forman parte de nuestra educación o cultura, pero no porque lo sean en sí o estén en consonancia con nuestra realidad presente. Así, cualquiera de estas supuestas verdades que nos limiten podrán ser desmontadas con facilidad, pues en realidad son tan falsas como verdaderas. Este es entonces el gran debate, de que el bien o el mal también son relativos, pues están condicionados a nuestra educación, experiencias y creencias. Por ejemplo, en culturas donde existe la bigamia y en las que existe la cultura de la monogamia, la diferencia interpretativa del pecado relacionado con este tema es opuesta, y todo por una cuestión educacional, por lo que observamos que hasta los principios morales dependen de la educación recibida. 4. Relatividad, caos. Todo es relativo y no definido ni permanente, similar al agua de un río. Todo depende de cómo lo interpretes, o sea, de cuál es tu postura o punto de vista. 5. Psicoalquimia, transmutar. Es el arte de transmutar los conflictos en oportunidades de evolución, victorias, y por tanto supone una puesta en marcha relacionada con el hago, con el verdadero hacedor, que es el alma. 6. Decollín, despertar. Decollín es la abreviatura compuesta por las siglas despertando al conocedor del yo interno, que es la pretensión que se persigue. Pero también resulta la unión de decoy y de in. Decoy es igual a atraer con cebo, in, en, lugar, hacia uno mismo, lo que se puede interpretar como toma de conciencia con el uso de estrategias propicias. D. El 666 y el caos orden. 1. El carbono 12. Como ya hemos tratado en obras anteriores, todo lo que concierne a la vida que entendemos y conocemos se fundamenta en el carbono 12, el cual contiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Veamos la siguiente tabla. 6. Neutrones. Consciente, ego. Desde la mente consciente del ego se puede acceder al 6,66% del entendimiento, quedando el otro 93,34% como aparente caos. 6. Protones, maestro interior, sabio. Desde la mente subconsciente del maestro interior se puede acceder al 66,6% del entendimiento, quedando el otro 33,4% como aparente caos. 6. Electrones, supraconsciente, espíritu divino. Desde la mente supraconsciente del espíritu divino se puede acceder al 666% del entendimiento, 6,66 veces más de lo que ahora siquiera podemos imaginar, y claro está, sin ningún margen para el caos. 2. El caos y el orden. Cuando entendemos de estas leyes del caos y el orden, las conquistas que provienen de los mayores desafíos conflictivos son las que más aliciente pueden generar a la larga. 3. Lo científico y lo espiritual.
Se intenta dar todo tipo de relevancia a lo científico del pesar, medir o contar, cuando existen otros mundos de posibilidades menos entendibles para la razón, pero más cercanas a las necesidades de nuestro espíritu, que es, en definitiva, el auténtico sujeto y protagonista de este proceso de experimentación. 4. Lo paracientífico. Lo paracientífico potencia el maestro interior que hay en cada uno de nosotros. En la psicorradiestesia terapéutica PSHM se contienen conocimientos y técnicas para iniciar al psicoalquimista. En el uso de la radiestesia PSHM con la tabla de texto del empoderamiento del psicoalquimista, preguntaremos: ¿cuál de las 6 facetas he de mejorar y para cuál de los 9 circuitos o cometidos? Cuando testamos radiestésicamente en una de las tablas de los tipogramas duales y trinos o con las fichas de los tipogramas, accederemos al arquetipo dual y trino que necesitamos, pero referente a la tabla de texto del empoderamiento del psicoalquimista, sin que tengan utilidad los datos que dicha tabla o tipograma contenga. Así, por ejemplo, si nos sale el tipograma 15, el tema que se refiere en esta terapia no está relacionado con la inmoralidad, autoestima, aprender, etc., que consta en el tipograma de la psicorreparación, sino con lo concerniente al sofismo, encaminado a transformar el rencor en amor. La mayor revolución para nuestra evolución. El mayor milagro de milagros para la humanidad no puede ser fácilmente transmitido ni conocido, pues trata de desmotivados esclavos y sus poderosos esclavizadores interesados en seguir esclavizando. 1. Esclavitud soterrada. Existen revolucionarios conocimientos que los grandes controladores de la humanidad se esfuerzan porque nos pasen desapercibidos, ya que la evolución que nos aporta les perjudica. Verdaderos milagros que la humanidad necesita urgentemente, pues ya es su momento y lugar. Pero, como bien sabemos, la verdad nos hace más libres, y eso no es del interés de los poderosos esclavizadores que controlan la humanidad. 2. Revelación para la evolución. Si pusiéramos al alcance de muchas personas una técnica efectiva para la transformación alquímica con la que convertir el plomo en oro, de seguro que ello cambiaría los valores establecidos, haciendo que el plomo aumentara su cotización y que bajara el valor del oro. Si bien estaría claro que muchos más objetos de nuestra vida cotidiana se fabricarían del terapéutico oro, con lo que así se beneficiaría nuestro organismo. Pero la técnica que proponemos en estos libros va mucho más allá de la simple transformación alquimista de la materia, ya que con las técnicas psicoalquimistas podemos transmutar contundentemente los valores morales humanos, que resulta de mayor nivel trascendental o evolutivo, constituyendo ello una gran revolución en la evolución de la humanidad. Que, por supuesto, no interesa a los que controlan la sociedad que sea conocida, pues peligraría mucho el poder mantener dicho control. 3. De timadores y timados consentidos. Son las técnicas más efectivas y revolucionarias las que más se intentan esconder para que no se altere la forma en que el poder está establecido. Nos abordan constantes técnicas que aparentan sin llevar a ninguna parte. Métodos químicos cúralo todo que solo beneficia al que los vende y algún que otro caso placebo. Aparatos que aparentan aunque por dentro estén vacíos de efectividad. Y aprovechando que la tecnología de moda es la que menos ocupa, pues casi mejor cuando te venden una caja vacía. Eso sí, con conexión USB al ordenador. Despistes y más despistes con inventos ingeniosos que nada hacen, pero dan bien el pego, que lo restante ya lo pone la credulidad del paciente y el efecto placebo.
Y así retrasamos constantemente lo que desaliñamos, sin ser conscientes de que debemos repararlo, porque para eso están los médicos, obligados a comprometerse en lo que solo a ti concierne. Desatinos y más desatinos que reclamamos, y cuando se nos ofrece, después nos quejamos, porque el problema se desplaza, pero no se resuelve. Timadores de la estampita a quienes culpamos cuando nosotros vimos ocasión de beneficiarnos, estafando al pobre tontito que vende billetes de a 100 por 1 euro. Y así nos va la vida de moralistas y correctores, expertos en ver los ajenos errores, pero cuando nos corrigen, todos los derechos constitucionales y legales parece que se infringen. 4. Psicoproceso áurico. El proceso psicoalquímico de transformar el plomo en oro, metafóricamente hablando, requiere de una transmutación en las distintas 6 facetas de la personalidad del individuo y de los 9 filtros o circunstancias externas que actúan como depuradoras que complementan el proceso. Metafóricamente hablando, es como si se dispusiera de 6 máquinas transformadoras y cada una de ellas fueran adaptando el metal desde el plomo hasta llegar a obtenerse el oro. Para ello, la primera máquina genera el plomo con el primer paso transmutador, el cual habrá de ser fundido, fuego, después dotado de vida vegetal, madera, insuflado con la energía del cosmos, cielo, dotado de la creación, tierra, y por último, transformado en el metal áurico de la sublimación de la creación, proporción divina. Pero siempre teniendo muy claro que sin el plomo obtenido en la primera máquina transformadora, representa el primer arquetipo dual, no se puede obtener del valioso oro resultante de todo el proceso. Y que de la misma forma cualquier atasco en los pasos intermedios también impediría el resultado final. Y de similar forma sucede en la psicoalquimia, donde cada uno de los 6 arquetipos duales van transformando la personalidad del individuo hasta alcanzar ese valioso nivel áurico, metafóricamente aludido, que se irá depurando con los 9 circuitos o cometidos de vida que nos toca vivir y experimentar. No es por casualidad que tantas partes de la creación manifiesten esta similitud con el oro o número áureo. Phi es igual a 1,61803 igual a proporción divina, que ya definiera Euclides 300 años antes de Cristo. 5. El milagro más poderoso a nuestro alcance. La psicoalquimia se ha transformado en una realidad hoy a nuestro alcance, capaz de transmutar los conflictos en oportunidades de victorias, y es ello lo que constituye el mayor de los tesoros a nuestro alcance, proveniente del milagro más poderoso que reside en cada uno de nosotros. Y es en ello donde mora el auténtico peligro, pues no se precisa de grandes inversiones ni talentos para acceder a ello, si bien sus logros liberan de cadenas que nos pusieron fuera, porque las de dentro ya nos las pusimos antes nosotros. Paso a paso y en base a la campana de Gauss, luchamos para transmitir este conocimiento que llegue a generar los cambios precisos para los que ya ha llegado el momento. Las 6 claves del poder psicoalquímico. Cuando se toma conciencia de la trascendencia de estos pasos y se integran, es cuando se está ya preparado para ser el creador de nuestros propósitos de vida y ser el experimentador de todas esas experiencias que se gestan para nuestro evolucionar. Las claves del proceso de transmutación psicoalquímica se concentran en 6 facetas internas a entender e interiorizar y 9 procesos externos donde poner en práctica las 6 facetas. 1. Materia. Aprender a transformar los conflictos en oportunidades, teniendo presente que las derrotas son meras victorias aplazadas y que es la fe la que abre caminos a recorrer.
Los excesos en esta área se generan por un desequilibrio del redolerse que alimenta al psicópata destructor reprimido que llevamos dentro. 2. Sofismo. Tomar conciencia sobre el a veces imperceptible poder de la imaginación, pues es solo lo que imaginas lo que alimentas y alientas en tu mundo. De aquí la trascendencia de tener unas creencias positivas y agradecidas sobre todo lo que nos acontece. Y teniendo en cuenta que los excesos en esta área se generan por un desequilibrio en el responsabilizarse que alimenta a ese sociópata revolucionario que expresa sus rebeldías como medio de desahogo para compensar. 3. Paradigmas. La verdad es mera mentira por descifrar, si bien para ello se precisa de la propia toma de conciencia con la que nos demos cuenta que es desde la esperanza desde la que podemos detectar las auténticas oportunidades. Y teniendo en cuenta que un exceso en el recreamiento o falta de implicación propicia un carácter introvertido que propicia la depresión y el aburrimiento. 4. Relatividad. Entender que el odio es el abono de la paz y que sin el uno no puede estimularse el otro, lo que nos lleva a canalizar nuestra conciencia hacia una focalización de lo positivo. Y teniendo en cuenta que los excesos en esta área viene por un desequilibrio en el refortalecimiento que propensa un carácter sociable, colaborador y emprendedor. 5. Psicoalquimia. Entender que para evolucionar se precisa de los conocimientos científicos y paracientíficos, pues es sólo así como se transforma la creencia en realidad que facilita de la caridad que ofrece de los frutos de nuestro camino. Y teniendo en cuenta que los excesos en este área vienen por un desequilibrio en el resolver, que propensa un carácter empático y cariñoso que puede desviarse a lo paranoico. 6. Decollín. Entender que la intención del fracaso interpretado por el ego a veces se trata de la mejor de las victorias, pues es de nuestros valores de los que se obtienen nuestros verdaderos logros que no están en manos de la suerte, lo que facilita el acceder al amor verdadero evolucionado que más satisface. Y teniendo en cuenta que un exceso en este área viene por un desequilibrio en el redimir, que predispone a las obsesiones obsesivo-compulsivas pesimistas. Es por todo ello que te animamos para que inicies tu proceso personal si consideras que ya ha llegado tu momento, pues nada gratifica más que el esfuerzo en conseguir evolucionar. Esta información se complementa con los 2 cuentos del empoderamiento del psicoalquimista, titulados El frío gris del otoño y El cálido resplandor de primavera. Confiamos en haber colaborado en activar un poquito más tu motivación y toma de conciencia. www.saludnaturista.es. Doctor Science Julián Pérez Gutiérrez, rector de la Universidad OUAS y presidente de Salud Naturista y Psicología Holística de Collín. ¡Te esperamos! F. Reflexiones para el alma. 1. De certezas que caducan. El pasado, presente o futuro no son los que prevalecen. Son los sentimientos que mueven la imaginación lo único que es eternamente inmortal. Al pie de esta su laguna que las viera altivas faenar, agonizan así las barcazas que fueron las protagonistas del duro sol, el agua y la sal. Descansan hoy en este cementerio de héroes ya derrotados y olvidados, de glorias pasadas sin recompensas, relegadas al olvido de miradas ajenas y carcomidas por la propia naturaleza. Todo héroe con el tiempo sufre del olvido, y todo olvido se transforma en heroico si se mantiene con el noble y digno sigilo
del que da paso a otros nuevos caminos que doten de nueva existencia al destino. Aquel que se apaga en laureles conseguidos y sufre con celo del logro por otro conseguido, sus conquistas se tornan a derrotas en sigilo. Vejez que te enardeces por culminar de la larga y dura vida que has vivido. Envejecimiento que al cuerpo humillas y lo mantienes en achaques sucumbido. Qué lejos escapan aquellos tiempos donde también nosotros fuimos niños, donde los caminos se nos abrieron para después poder invadirlos. Pero tras la vejez nos sacia la calma de promesas de logros conseguidos que hoy de glorias te alabaran, como mañana caerás en el olvido. 2. Fortaleza delicada. No resulta más fuerte el que más resiste, sino el que persiste. Esculpida la dura montaña por el aire y el agua, así quiere con pena contarnos lo que anhelaba. Suspiros que albergaba transformados en nada, en un paisaje agreste al que la vida se le escapa. Y por ser el más duro y más fuerte, ahora clama, y ni una brizna de verde musgo en él se alojara. Qué altivo y qué fuerte, pero no le sirve de nada cuando quiere compartir con la vida esperanzas, y es la propia expresión de la vida quien se lo negara. Titán yermo que firme vigiláis mis esperanzas, eres tan rígido que hasta a la vida asustaras. De tus poderosos golpes más certeros brama, que sea la propia brisa la que hoy te sembrara. 3. De apaciguada fiereza. Resulta más fiero el manso que el agresivo. Altivos afilados dientes hirientes con que os jactáis en amenaza. Pero cómo todo se suaviza allí donde acaricia el agua. De susurros convertido en brisa y la brisa después me contara que armas más agresivas bajo sus caricias doblegaran. Puñales lanzados con fiera ira en suave terciopelo se tornaran, que ni el pie atento se fija en esta resbaladiza calma. 4. Perseverancia del débil. Si no temes golpear al débil, su orgullo arremeterá contra ti. Persistente golpear a la roca que en altivo desafío se alzara. Un retroceso no es derrota, solo tomar fuerzas renovadas con que volver a golpearla. 5. El tenue velo del destino. Es el tenue velo del destino que en su paso desvela, y no las suertes del adivino que la resignación gesta. Con cada paso se marca el ritmo, y lo que ha de proliferar se asienta, pues la sabiduría se abre caminos que el azar del conformista cierra. No hay sentido que pierda su destino, ni camino que se cierre a la templanza. Así la creencia se transforma en dominio cuando la conquistada sabiduría la respalda. No hay más fuerza que vivir el desafío y proseguir con la férrea esperanza, que si hoy caigo en mi cometido, otra oportunidad se abrirá en mi mañana. ¿Cuántos fracasos ya sufridos que recuerdan a nuestra alma que camine aún más despacio por si algo en los planes falla? Pero la vida nos marca su ritmo y el que pierde el paso se desmarca. No cabe descanso cuando el suplicio nos dicta las reglas que más dañan. Es la fe auténtica la que abre caminos cuando la niebla bien los cegara. Esa fe que nuestra evolución gesta y no la del borrego que se domesticara. Y no es canción de protesta el que alienta a luchar con esperanzas, a saber que la vida te ofrenda con las oportunidades que bien necesitaras. La copa que eres. Todos conformamos una copa
en la que contenido y continente se aunan para dar cabida a la existencia material que nos toca experimentar. El fidedigno reflejo de nuestra imagen nos muestra la información del sujeto reflejado y de sus pretensiones y cometidos pendientes y frustrados. Y cuando esta imagen se refleja en sí misma, conformando la ley del espejo, tenemos acceso a una gran información de y para nosotros mismos. Y es entre las dos imágenes simétricas que conforman ese espacio personal, exclusivo y determinante que nos define, al que denominamos la copa que eres. Cuando este espacio toma volumen y forma, definirá nuestras características y cometidos proyectados para esta vida humana que experimentamos, arrojando así más luz a nuestro paso por esta existencia terrena que conforma la materia, entre la que destaca el oro por su vibración áurica que tanto se nos asimila. Y siendo desde esta vibración áurica, desde donde se da cabida y representación a los 6 arquetipos duales que conforman nuestra personalidad, y siendo los elementos contenidos en esta copa lo que atañe a los 9 arquetipos trinos relacionados con la creación y sus cometidos para la existencia humana. Arquetipos que representan nuestras circunstancias y entorno de vida, donde hemos de desarrollar nuestra personalidad conformada por los arquetipos duales. Y el contorno que se dibuja alrededor de la cabeza es lo que conformará la geometría craneal, que nos ayudará a interpretar algunas características de cada persona y circunstancias, facetas y circuitos, tal como se expone en el siguiente caso práctico. De esta información podemos extraer que la geometría craneal tiene un significado interpretativo relevante en lo que concierne a entender las cualidades, predisposiciones y limitantes de cada persona, pues son los ángulos que se forman en cada una de las 6 partes en que se divide la cabeza lo que nos dará unos parámetros de interés a tener en cuenta para mejor conducir la terapia que precisa cada paciente. En este caso podemos observar que los grados centrales son los que parten del canal auditivo. Después, en la primera referencia de grados y la segunda referencia de grados van siguiendo el sentido horario. Así, por ejemplo, primer segmento del redolerse, que va desde el grado 46 al 73. En total, entre estos grados se conforma un ángulo de 37 grados y los ángulos restantes que le delimitan son 60 y 91. Y así sucesivamente para el resto de las marcaciones o delimitaciones para este estudio. En el recreamiento del segmento 3 se añade una línea extra de color marrón que delimita el extremo de la barbilla y que a nivel mental diferencia la capacidad para el recreamiento lúdico con aprendizaje o el recreamiento jocoso por mera diversión sin más. En este caso, lo lúdico es de 32 grados y es de más intensidad que lo jocoso, que es de 22 grados, lo que nos refiere a una persona responsable y que le divierte aprender. Cuando para realizar este estudio hagamos la foto del paciente, es importante que nos fijemos en él, para que cuando se prepare para posar no cambie de postura la cabeza. Hemos de asegurarnos que coloque la cabeza de forma natural para él, como más cómodo se sienta, sin que le indiquemos nunca que la levante o la agache, pues estaríamos variando todos los ángulos desde y a, los cuales también nos mostrarán datos importantes. Tener en cuenta que muchas personas, cuando posan, cambian por inercia la pose, con la finalidad de salir mejor en la foto, por lo que ello se habrá de tener muy en cuenta para no falsear el estudio. Así, vemos que en este caso, el segmento 1, redolerse, abarca del grado 46 al 73, lo que supone 37 grados. Pero si la persona hubiera levantado algo más la cabeza, con fin de salir mejor en la foto, los 37 grados resultantes seguirían iguales, pero podrían arrojar
valores como desde 36 a 63 grados, por ejemplo, y así todos los restantes grados se falsearían también. De todo ello, la importancia en fijarnos en la inclinación de la cabeza del paciente cuando está relajado, y si vemos que la varía al posar, indicarle que suba o baje la cabeza hasta que la ponga en su inclinación natural. Las raíces de la enfermedad que se nos quieren ocultar. De demonios irrespetuosos, responsabilidades desatendidas. Es nuestro ego el que se empeña en adjudicar lo malo o la maldad al entorno. Y por ello, encaja bien la existencia de demonios que nos liberan de responsabilidades insatisfechas. Está claro que existe todo tipo de demonios, especializados en los diferentes tipos de emociones nocivas distintas. Emociones que podemos proyectar en nuestro entorno, creando así verdaderos demonios a nuestra imagen y necesidad. Pero ni aun con estas coincidencias, algunos se resisten en entender que son las emociones aviesas y no seres exteriores los responsables de lo que nos puede acontecer. Tomar las riendas de nuestra propia vida a veces supone unos niveles de responsabilidad para los que no nos sentimos cómodos en aceptar, cuando a la larga es lo contrario lo que nos genera más incomodidad. De retorcidas culturas religiosas cargado, el bien se mezcla con el mal, el amor y la bondad con la venganza, para que nadie pueda sentir seguridad. Pues suele ser muy poco productivo que la plebe aprenda a pensar y sentir con libertad. De grandes males, resignaciones poderosas que nos liberan de nuestra propia responsabilidad. Así, en este juego, gana el gobernante en sus riquezas y gana el pueblo en su irresponsable debilidad. Comodidades que dan poder, gloria y dinero son las que se saben explotar, aprovechando la inercia del necio que se quiso acomodar. Y después nos sorprendemos cuando las enfermedades se quieren pronunciar, manifestando de las incoherencias de este juego al que nos hemos apuntado a jugar, pero contradiciendo las reglas que de él se han de derivar. Y todo ello reforzado por una religión donde los males hechos no son acumulados, como se expone en la ley del karma y en la lógica de la propia creación, sino que te ponen a cero las deudas solo con que se lo pidas a un simple cura. Es como si cualquier trabajador del banco pudiera ponerte tu cuenta corriente a cero cuando las deudas se acumulan. ¿Quién no se apuntaría a ser cliente de este banco? Religiones de cómodos borregos que se creen con facilidad lo que contraviene y atenta contra la ley del karma o principios de causa-efecto, aunque contradigan las normas más fundamentales de la creación. Y todo ello con la pretensión absurda de que Jesucristo sufrió en este mundo para pagar todas nuestras deudas, con lo que así la gente pueda ya hacer gratuitamente el mal sin ninguna consecuencia, pues con el simple hecho de solicitárselo a un cura, todo se resuelve. ¿Quién se puede creer que un sabio maestro como lo es Jesucristo venga a este mundo para generar una inmensa injusticia que contraviene a las propias reglas de la creación? Y para rematar la operación y que nada tenga escapatoria en esta cómoda y absurda creencia manipulada, se inventan la existencia suprema de un Dios amoroso, pero controlador y vengativo por encima de nosotros, y un diablo malvado y engañoso por debajo de nosotros, con lo que ya no podemos escapar. Está claro que si Dios tuviera que controlar o vengarse es porque su poder no sería suficiente para que sus planes le salgan bien y por tanto estaría contradiciendo a lo del Dios Todopoderoso, que además está en constante lucha contra su gran oponente, el diablo, capaz de poder engañar a las criaturas divinas que somos y por tanto engañar a Dios. Tal vez hace unos 2000 años con todo este sufismo se podía engañar a las incultas personas que componían la mayoría de la sociedad, pero
para la época en que vivimos, ya no tiene una lógica mínima ni cubre mínimamente las reglas de la creación, pero sigue viniendo muy bien para mantener al perezoso y cómodo rebaño de borregos controlado y atemorizado. Y es que resultan las creencias los pilares que conforman nuestro verdadero mundo o reflejo de la creación, ya que creer es crear, o lo que resulta similar, en lo que se cree es lo único que se tiene posibilidad de crearse en nuestro mundo. Si cambias tus creencias, cambiarán las posibilidades de tu realidad. Entendiendo por creación con mayúscula lo que ataña a todo el mundo, y siendo la creación con minúscula lo que ataña a la creación o realidad de mi propio mundo particular. De aquí la trascendencia que tiene el transmutar esos manipulados paradigmas limitantes obsoletos por aquellos más sabios que nos liberen y permitan nuestra evolución. Recordemos la siguiente frase: la verdad os hace libres. Son las falsas religiones politizadas e interesadas en controlar a las masas uno de los mayores manipuladores de las creencias que castran y limitan para conseguir poder, bienes y glorias a costa de sus crédulos creyentes manipulados y vapuleados. Así, desde las creencias fundamentales transmitidas que subyacen en lo más profundo de nuestras creencias, se permiten manipulaciones sufistas tan ostensibles que para ello requieren el convencer a sus creyentes de la virtud de una fe ciega borreguil que impida detectar tales contradicciones manipulantes ya expuestas. Y se puede atentar contra principios tan básicos del equilibrio y el orden con reglas que abocan al caos. Cualquier otra aberración intermedia está ya justificada y asegurada su creencia. Y puesto que todo lo que atenta contra el espíritu es plausible de ser somatizado, pues ello es una forma de recordatorio que se manifiesta en forma de patología o enfermedad. De corruptos paradigmas obsoletos limitantes. Falsas verdades que doblegan espíritus indomables. La intangible falsa verdad que más manipula es la que más profundamente penetra y yace en las raíces de nuestra impuesta cultura, que supongan las virtudes que te ensalcen. Es en la educación de nuestra infancia el campo virgen más propicio libre para tener donde sembrar lo que mañana aportará recompensas sin límites. Es esa primera fase de nuestra vida programada para aprender rápido y con atajos, donde el cuestionamiento aún no filtra, la que se convierte en el objetivo de parásitos. Mentes bien reprogramadas que hasta la muerte respondan a unas falsas creencias vanas que de glorias a otros colman. Monumentos y altares que simbolicen la simple humildad de tu frágil destino, que los que gobiernan son los grandes y tú un simple siervo sin ellos perdido. Ya se encargan las religiones de turno el cometido de invadir la mente desprotegida del indefenso, que junto a los adictos padres ya convencidos se aseguran de una cosecha de ajenos esfuerzos. Inventan la salvadora cadena que adorna tu tobillo, subliminales oraciones que las refuerzan con tus rezos mientras te hacen creer que es tu liberador camino. Valores de lucha para nuestro espíritu de ignorante virtuosa obediencia ciega, resignada y abnegada por tantas injusticias, con la que ganar esa borreguil justicia eterna, mientras que el que te dicta tales leyes recoge ahora de tus abundantes cosechas. Lo que nos colaron en esos primeros años de niño, las creencias sagradas a defender con nuestra vida, las luchas a ultranza por no ceder en lo ya recorrido. De ello se hace paso obligado el repaso que alivia de tanto castrante disfraz en dogmas de fe asumidos. No les interesa formar para el crecimiento, sino para hacer más rentable a las bestias, que durante el resto de sus relegadas vidas labrarán la tierra que ellos recolectan.
Por ello se hace imprescindible romper con lo que más apresa, pues son las necesidades del espíritu las que somatizan y enferman. Terapeuta que desde tu maestría entendiste de esta trascendencia, tú serás el que sanes espíritus desde la evolución que libera. No son las religiones dirigidas que se enriquecen del dolor y miseria del que las mantiene. Nunca el parásito parasitase si antes no convenciese. Y seguimos tras el microscopio en busca del virus que nos daña, despistados de las grandezas, frutos de los que parasitaran. Qué buena resulta la estrategia para que con tesón te ofrezcas al que te chupa la sangre y te infecta. Y como decía Louis Pasteur, no es la bacteria o el virus el que daña y enferma, es el terreno que se lo permite porque no se esfuerza. 2. El caos y el orden. Las 9 leyes para la evolución de Collin. 1. La perfección de la creación es tal que se puede permitir el lujo de incluir el caos como concepto experimentador para así revertirlo sin el riesgo de ser absorbido por él. 2. No es cierto la existencia de la dualidad caos y orden como pareja, sino la de un orden tan poderoso capaz de contener un caos controlado desde el que experimentar. 3. Por definición, la ley del caos o efecto mariposa nos dice que el caos termina absorbiéndolo todo, como la manzana podrida termina pudriendo a las demás manzanas. Si no te sabes la lección, hay más posibilidades de suspender el examen que el de la casualidad de acertar por mera suerte. Es por ello que el caos no existe como entidad independiente, sino como un lujo experimental que se puede permitir el orden, pues de lo contrario, todo hubiera abocado ya al caos completo. 4. De ello deducimos que el caos es una fantasía con la que el orden experimenta, aprende y evoluciona, al igual que un robot superinteligente es capaz de aprender de sus errores y por ello evolucionar. 5. Cada vez que algo sobrepasa nuestro entendimiento y comprensión, lo encajamos dentro del concepto del caos. Así, desde la ignorancia, el caos es total y domina al orden, pero desde la sabiduría se entiende que el caos es un pequeño lujo que se permite el orden para acrecentar su experimentación, aprendizaje y evolución. Es como el gran estanque que cerca una pequeña parte de sí mismo, en la que arroja una piedra y observa sus efectos en la tensión dinámica del agua, sabiendo que ese experimento se producirá solo en una pequeña parcela de sí mismo, lo que le servirá para observar, aprender y evolucionar sobre el comportamiento del agua, es decir, de sí mismo. 6. Cuando, como seres humanos que somos, observamos el caos en la política, las religiones, la medicina y cuanto ataña a los valores más trascendentes, la conclusión sería que estamos abocados al caos. Pero es más bien al contrario. La humanidad ha seguido aprendiendo y evolucionando de este caos histórico. 7. Resulta entonces el caos un elemento imprescindible para la evolución, pese a las comodidades de nuestro ego que tacha de contraproducente todo aquello que le saca de su estado de confort. Y de ello, y muy a nuestro pesar, es que también se deduce que el confort es el que atasca y el caos el que evoluciona. O lo que llegaría a ser similar a que es el bien quien te debilita y el mal quien te fortalece. 8. ¿Son entonces más afortunados los que sufren? ¿Y será verdad aquello de que de ellos será el reino de los cielos? Pero la realidad es que el orden solo prevalece si existe una sabiduría que controle el caos sin destruirlo, pues se necesita de esta diferencia de potencial para obtener la energía necesaria para la existencia del cosmos. 9. ¿Es entonces necesario sufrir para evolucionar? Mi respuesta es clara y contundente. Sarna con gusto no pica o pica menos.
El deportista que se esfuerza al máximo encuentra su enganche, pues las endorfinas que no podemos ver premian con creces los esfuerzos molestos. Pero el que se ve obligado a sufrir en contra de su voluntad se convierte en un martirio. Así, si alineamos nuestra voluntad con nuestro destino, tendremos como resultado de la gratificante evolución. Al igual que quien desdice de las casualidades que le acontecen se convierte en una víctima dolorida. No es el acontecimiento, sino nuestra interpretación lo que lo convierte en enriquecedor o destructivo. Pero qué duro es aceptar esta sabiduría cuando te pronostican un cáncer terminal en un momento temprano de tu vida. El problema está en que es el cáncer el aliado de la negación y la salud el aliado de la aceptación. El orden que destruye al caos se destruye a sí mismo. Lo uno no es posible sin lo otro. No podemos poner orden si antes no se dio el caos. Y en lo que concierne a nuestra faceta, el redolerse, crítica y el redimir se comportan de idéntica forma. De sabidurías prohibidas o ignoradas que degradan. De cada momento de la vida se ha de extraer las experiencias que reserva. No existen momentos más o menos ilustradores en base al disfrute o incomodidades que ocasionen siempre que se experimente para el aprendizaje. El cuerpo nos indica con dolor o placer el camino a recorrer. Pero se hace preciso prestar atención a los falsos placeres del adicto que provienen de fuera en sustitución de los que no se obtienen dentro, junto con los falsos placeres masoquistas de la rebeldía que, carente de valores, los crea ella misma. Con ello se complica esta referencia natural que el placer y el dolor proporcionan, y con la alta tecnología experta en emular lo que nos interesa, se añade aún más confusión para el que decide experimentar este juego prohibido del engaño embaucador. Disfraces y más disfraces que enmascaren lo que incomoda, no sea que me toque y sin excusas me coja. Es la hora de encajar coherencias cuando advertimos que todos esos falsos atajos se cobran sus réditos y que las arcas de nuestra economía espiritual se resienten cuanto más confundidos estamos. Y de ello siempre hay quien se aprovecha para obtener doble cosecha, la una porque le pertenece en renta y la otra porque se la ceden tus creencias. De honores olvidados. La virtud del honor, tan reñida con el vicio del orgullo y vanidad, pero que tan fácilmente se confunde y se distancia de la fe que le da la vida y aliento. No se hizo el honor para el borrego que asume sin lucha, ni para el tirano que lucha sin asumir. Todos los defectos que pretenden usurpar los virtuosos principios del ennoblecido honor, en ocasiones endiosado, se distancia de la verdadera fuente de la que se ha de alimentar. Vestido de honor y piedra en mano, dispuesto a castigar, aun siendo el portador del mayor de los pecados. 3. Claves evolutivas de la ciencia del espíritu humano. Durante nuestro tránsito como humanos disponemos de unas reglas o atajos que nos facilitan enormemente nuestro cometido evolutivo, cada una de ellas relacionada con una de las 6 facetas humanas. Primera faceta del redolerse. Juzga a tu prójimo como a ti mismo en su justa medida, y de lo uno y de lo otro tendrás oportunidad de aprender o enfocar tus aprendizajes, que son el inicio de la evolución. Segunda faceta del responsabilizarse. Lo que te hace daño en tu entorno es lo que te reclama resolver tu interior, tu espíritu. Tercera faceta del recrearse. Toma conciencia del entorno en ti mismo. Insiste en lo que te gusta y aléjate de lo que te daña. Te servirá de guía para disfrutar y evolucionar. Cuarta faceta del refortalecerse. Todo lo que te acontece te fortalece.
Se aprende más de un error que de un acierto siempre que estés predispuesto a ello. Ya sabes lo de aprendes o te ofendes. Los errores incomodan a nuestro ego, pero son los que mejor le llaman la atención y en los que más se focaliza. Quinta faceta del resolver. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama más que así está faltándose al respeto o se está mintiendo, y no es el camino apropiado para resolver. Sexta faceta del redimir. Disfruta de los frutos de tus actos sin intenciones de engaños de loterías. Solo un buen maestro acepta el dolor y el placer con agrado, solo por el hecho de que es lo que le corresponde en este momento. Y todas estas reglas se aunan en el agradecer, pues es lo agradecido lo que atraemos. El motor del agradecimiento es la admiración. Estas claves evolutivas son el cometido más profundo de los principios más allá de la psicología, a los que denomino psicología holística, psicoholística, psicoalquimia, filosofía de la psi, filosofía de la evolución, filosofía evolutiva, filosofía psicoevolutiva, filosofía del alma para el espíritu, psicofilosofía, psicocuántica, psicología cuántica, etc. 4. La trigenética, biológica, experiencial, causal. Es el propio experimentar el que cobra más trascendencia en este cometido humano que constituye el presente de cada uno de los momentos de nuestra vida, de la misma forma que el pasado se refleja en nuestra genética biológica y el futuro en la genética causal. Así, la tendencia hacia cada momento de nuestro futuro, genética causal, siempre estará determinada por la genética biológica y la genética educacional. Es como cuando se lanza una flecha. Si tenemos en cuenta el lugar de salida, genética biológica o pasado, y la situación presente, genética educacional, bastará con trazar una línea que una estos puntos y prolongarla para saber cuál es su proyección hacia el futuro de los efectos resultantes, genética causal. Aunque es cierto que se da más relevancia a la genética biológica, está demostrado que con cambios en la genética educacional y causal, la genética biológica responde rápidamente. Curaciones esporádicas en desahucios médicos que remontan con nuevas pruebas imposibles de entender nos certifica de esta trascendencia, de cómo la genética experiencial y causal pueden modificar drásticamente la genética que refleja lo biológico. En el pasado se proporcionó mucha relevancia a esta genética causal que dio lugar a las normas morales y culturas religiosas que proliferaron por doquier invadiéndolo todo con ese opuesto sofismo que enseguida surgió para beneficio de los aprovechados. Pero, por el contrario, en la era tecnológica que nos ha tocado experimentar, como en todo lo que acontece en el ser humano, la genética también se da en trinidad. Tenemos genética biológica o del genoma humano, pero también tenemos la genética educacional o de la experimentación, y finalmente la genética causal o epigenética espiritual. Psicología prohibida, de la que jamás oíste hablar. Los protocolos, reglamentos, normativas y convenios de nuestras universidades oficiales coartan la posibilidad de acceder a técnicas más intuitivas y menos esquematizadas, pues hemos de tener en cuenta que es justo en el paciente que rompe con estos esquemas de coherencia el que reclama de la atención del psicólogo. Tal y como imponen los protocolos establecidos que siguen el reglamento de las rígidas universidades oficiales, se produce una criba tan exhaustiva que solo más de lo mismo con idéntico patrón de errores ya asumido se hace posible.
En esta época del reciclaje que nos toca vivir, donde romper paradigmas obsoletos es ya una realidad inevitable, toca el turno de llamar a esas universidades donde el raciocinio aplicado es más limitado que consecuente a la hora de ser aplicado en un paciente que sufra cualquier tipo de trastorno psicológico. Reparar la lógica desde lo ilógico no resulta certero, al igual que tratar a un paciente desde la coherencia para que resuelva su incoherencia. Cada disciplina requiere de sus herramientas propicias y no valen las del carpintero al fontanero. Si convertimos así la psicología en el arte del entretenimiento a la espera de que el propio paciente restablezca su coherencia alterada, no se trataría ello de terapia, sino de estafa. Reflexología psicoalquímica del Lago. Constituye el reflejo de los arquetipos duales y trinos en las manos. Esto resultará de interés cuando al paciente le salga que se tiene que trabajar un arquetipo determinado o una combinación de arquetipos, dual más trino. Cuando ello suceda, podremos masajear o presionar sus zonas reflejas mientras le transmitimos la información que corresponda. Las manos en sí tienen un simbolismo y una función muy específica que nos ayuda a comprender una faceta muy importante sobre nosotros mismos, la del hago. Recordemos la trascendencia de la ley grosera. En el hago, la cago. Y serán las manos las que nos ayuden en este papel fundamental de nuestra vida. Así de importante y trascendente es el simbolismo de nuestras manos. Y de la misma forma, también el cometido de nuestras manos resulta trascendente, pues son las encargadas de interrelacionarnos con el entorno. Así, si fundimos simbología y cometidos, encontramos que las manos son nuestro medio para el hago, relacionado con nuestra interrelación con el entorno. El dar y el tomar, el construir y destruir, el escribir y el borrar, el mimar y el dañar, el trabajar y el robar, ofrecer paz, darse la mano, o la que firma los tratados de guerra. Todas estas son misiones propias de nuestras manos y por ello han sido estas las que más se han ido transformando a nuestro favor para permitirnos desarrollar mejor esa faceta tan trascendente que supone la interacción con el entorno. Se observa que el arquetipo dual 1, redolerse, comparte el dedo pulgar con el arquetipo dual 2, responsabilizarse. El primero en la cara exterior y el segundo en la interior. El arquetipo dual 1 está relacionado con la zona refleja de la columna vertebral, tal como se expone en reflexología de las manos, que recorre todo el canto de este dedo gordo. Es como si el arquetipo dual 1 fuera uno solo y compartiera las dos manos unidas por estos cantos de los dedos. La una con los paravertebrales y apófisis laterales del lado derecho y la otra con los del lado izquierdo. De todo ello, entender de la trascendencia de este simbolismo o reflexología psicoalquímica del hago. También observamos que los dedos índices se relacionan con el recrearse, experimentar con diversión. Los dedos medios o corazón, equilibrio, se relacionan con el refortalecerse de la autoestima. Los dedos anular, compromisos, se relacionan con el resolver del alma. Y los dedos meñiques se relacionan con el redimir del espíritu. Las zonas reflejas de los arquetipos trinos. Como ya sabemos, estos arquetipos trinos representan las circunstancias o cometidos de vida. O sea, lo que venimos a realizar en esta creación. Como se observa, los arquetipos trinos no se repiten en cada mano, como así lo hacen los arquetipos duales. Si bien el dedo gordo comparte un mismo arquetipo trino, al contrario que en los duales, donde en el dedo gordo se contienen dos arquetipos.
El arquetipo trino 5, somatización o recordatorio, está relacionado con la zona refleja de la columna vertebral que recorre todo el canto de este dedo gordo o neutro, central. Es como si este arquetipo trino 5 fuera uno solo y compartiera las dos manos unidas por estos cantos de los dedos. También observamos que el dedo índice, el que indica o muestra, se relaciona con la dualidad de los conflictos que generan círculos viciosos y con las degeneraciones, muy relacionados con la mente consciente del ego. El dedo medio o corazón, muy similar a los cometidos del chakra coronario, tiene una relación con la dualidad relacionada con las dificultades y las reciprocidades de la vida, y con ello su forma de entenderlas y encajarlas. El dedo meñique es la representación de la dualidad materia-espíritu que conforman al ser humano en sus extremos o polos opuestos. Colección Psicología Holística de Collín, despertando al conocedor del yo interno. Empoderamiento del psicoalquimista, alquimia del alma. Autor, Dr. Science Julián Pérez Gutiérrez, académico de honor de la Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnologías, Educación y Humanidades. Premio de Oro de la Excelencia 2001 y 2006. Dr. Science en Medicina Biológica por la Universidad PUA, doctorado en psicosofroradiestesia por la Universidad Internacional Birmingham y Oxford. Doctorado en Psicología Holística de Collín. Doctorado en Naturopatía y Terapias Electrolíticas por la OUAS. Doctorado en Psicorrecoherenciación. Doctorado en Medicina Natural por la Organización Mundial de Medicinas Alternativas. Doctorado honoris causa por el Consejo General de Colegios de Médicos Naturistas de España. Caballero Gran Commander Sir de la Commonwealth, ordenado por el príncipe Douglas Gordon Hill Henderson, obispo de la Iglesia Génesis II. Máster en Reiki, técnico superior en hipnosis profesional. Máster en Egopsicología por la Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas. Diplomado y miembro de mérito en hipnosis por la Universidad de San Paulo. Máster en hipnosis técnica por la Universidad Complutense de Madrid. Cuarto nivel de kinesiología. PSHM terapéutica. Escritor, fundador y presidente de Decollín. Rector, decano y catedrático de la Facultad de Salud Naturista de la OUAS. Colaboraciones, investigaciones, estudios, ponencias, conferencias, congresos, talleres, cursos, etc. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología Holística de Collín. Pincha sobre nuestro logotipo para suscribirte gratuitamente a nuestro canal formativo y psicoterapéutico. Te recomendamos que estudies detenidamente estos vídeos para tu formación y transformación. Y recuerda dar en me gusta a este vídeo para ayudarnos a seguir con nuestros cometidos altruistas.